Ahora, hasta ahorita hemos hablado de los planes o de las AFORES, que es el sistema convencional, el sistema de gobierno, ¿no? Pero ahora me gustaría hablar de los planes de retiro privados, porque bueno, hay mucha gente que pues todavía no los conoce y es muy importante pues saber en qué consisten. Entonces aquí los vamos a tratar. Aquí pasa algo muy interesante. Eh, en México, esta gráfica que le estoy mostrando son los últimos datos que tiene la autoridad en cuanto a las personas que tienen 65 años en México. Entonces, fíjense cómo estamos. De todas las personas que tienen 65 años en México, es decir, las que ya están en edad de retiro, solamente 4%, que es el segmento de color morado, son económicamente solventes. Un 43% de la población de 65 años en México viven con carencias. Un 29%, es decir, 3 de cada 10 personas que ya están en edad de retiro, dependen de terceros, ya sean hijos o hijas, etcétera, etcétera. Y en México tenemos el dato de las personas que más se hacen cargo de este tipo de personas son las hijas. Y el 24% de esas personas que deberían estar en edad de retiro ya fallecieron. ¿Qué nos muestra este cuadro? Pues bueno, que apenas solamente 4%, es decir, 4 personas de cada 100 son económicamente solventes a la edad del retiro. Entonces, esto nos pone en una situación pues difícil a estas personas en primer lugar, y en segundo lugar, pues como sociedad también nos pone en graves aprietos. ¿Por qué? Porque el otro 96% de personas, pues son gente que requiere servicios de salud, que requiere muchas otras servicios que implican costos. Entonces, si no son económicamente solventes, aquí, pues bueno, el Estado, a través de nosotros, a través de los impuestos, o a través de varios mecanismos, tiene que absorber este tipo de gastos, y también las personas que tienen ese tipo de carencias, pues no van a gozar de una calidad de vida buena en el último tramo de su existencia. Entonces, esto sí es para reflexionar, y por eso es que nosotros aquí en Rankia insistimos y damos este tipo de conferencias o de pláticas que tienen que ver con el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, el sistema actual que nosotros tenemos en las AFORES, el sistema tradicional en el que la mayoría de la gente que tiene un trabajo en un sector privado ahorra, es una pensión que honestamente no es suficiente para mantener el mismo nivel de vida que se tiene actualmente. ¿Por qué? Porque si un trabajador que ahorita cotiza para una AFORE, nada más lo que de manera obligatoria le descuentan cada quincena, se calcula que aproximadamente cuando llegue su edad de retiro solamente va a recibir entre un 25, no más del 30% de su último sueldo. Entonces, como les decía, esto lo pone pues en serios costos para su solvencia económica. Entonces, aquí es donde entran los planes privados de retiro, por eso es que quisimos tocarlos en esta plática. Para poder sobreponer o para poder hacer frente a este tipo de problemas, los planes de retiro privados son una buena opción, aunque todavía no están, pues digamos, plenamente aplicados, ¿no? Aún así, vamos a hablar de ellos para que ustedes conozcan de qué se trata. Básicamente existen tres tipos de planes privados. Uno es el beneficio definido, otros son de contribución definida y otros son híbridos. ¿Qué quiere decir cada uno? Bueno, en el primer caso de los planes privados, perdón, en el plan privado de beneficio definido, se trata de planes que son de la empresa y entrega montos o entrega porcentajes ya preestablecidos en un fondo de inversión. Es decir, aquí la empresa hace un plan, un contrato, un acuerdo con el trabajador, en donde además de que se le hacen los descuentos que se hacen por ley, la empresa pacta hacerle unos descuentos adicionales al trabajador y bueno, a otros trabajadores más que acepten, y esos recursos se meten en un fondo de inversión que, como sabemos, bueno, los fondos de inversión en México pues dan rendimientos más altos que los que dan los bancos. Entonces, lo que hace es que la empresa invierte los recursos de sus trabajadores pues para hacer un ahorro todavía más atractivo, y le entrega al trabajador pues una parte proporcional de este ahorro. Entonces, eso es lo que tiene que ver en cuanto al beneficio definido. En cuanto a la contribución definida,
Esta es una modalidad, perdón, que es de la responsabilidad de la empresa. Y esta termina con la liquidación de los beneficios y los montos de retiro, y se determinan estos en base al esquema establecido en el plan. Estos beneficios que se consiguen dependen del salario y de los años de servicio. Es decir, aquí ya hay como otras variables en estos planes de retiro privados, donde se toman en cuenta los años trabajados, donde se toman en cuenta pues algunos otros beneficios. Aquí a lo mejor ya existe también por contrato pues la posibilidad de una liquidación de los beneficios del trabajador, si se quiere retirar antes, etcétera. Ahora, los planes de pensión híbridos o mixtos. Esta modalidad de plan privado de pensión es una combinación de las dos anteriores, es decir, del beneficio definido y de la contribución definida. Aquí las obligaciones de la empresa no están limitadas por el monto que se acuerda contribuir al fondo. Entonces, se pueden hacer aportaciones adicionales, digamos, si es que se puede y si es que estén las obligaciones. En esta modalidad, los trabajadores dependen del saldo acumulado de la cuenta individual y de cada trabajador, y también depende de la cuenta en beneficio común, en beneficio mínimo de la jubilación. Es decir, en el plan híbrido, en el primer plan, en el de beneficio definido, se establecen las cosas que hay que se le van a descontar al trabajador. Entonces, en un híbrido existen las dos opciones, es decir, se hace un descuento al trabajador para que se le dé una mejor pensión, y existe la posibilidad de que si ese trabajador puede aportar más a la Afore, puede aportar más a este fondo de retiro privado, lo puede hacer. Y esto obviamente lo que hace es que hace una pensión todavía más atractiva. Con estos planes de retiro, por ejemplo, se calcula que cuando menos un trabajador al momento de su retiro puede tener una pensión de entre el 70 hasta el 80% de su último salario. Entonces ya suena algo más atractivo, porque digamos que solamente su sueldo que estaba acostumbrado, pues solamente se va a ver disminuido en un 20%. Ya, ese 20% se puede amortiguar muy bien con ciertos cambios en el estilo de vida, entonces realmente ya no afecta tanto. Y ahora sí que no tiene comparación retirarse con un 80% del último salario a retirarse nada más con un 30%, porque eso ya implica un recorte de 70%, pues el salario al cual estábamos acostumbrados. Entonces, pues bueno, realmente sí resulta algo muy, muy atractivo hacer un privado de pensión. La otra cuestión que se puede hacer y que no, no lo pusimos aquí en la presentación es que también los trabajadores que están en un esquema de ahorro tradicional de Afore, lo que pueden hacer es también hacer contribuciones voluntarias a su Afore. Y eso también les aumenta mucho la pensión, y también pueden llegar a tener una muy buena pensión. En algunos casos se calcula que también si el trabajador hace aportaciones voluntarias, puede llegar a tener hasta 70, 80% también de su último salario. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues en un plan de retiro privado, pues de alguna forma nos obligan a ahorrar, y si nosotros optásemos por un plan que no es de este tipo, que es más de aportaciones voluntarias, la verdad es que mucha gente de forma voluntaria no lo hace. Entonces yo diría que esas son como las dos diferencias, ¿no?